Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Cleber Solís y vamos a hacer lo que es la revisión de la práctica número 4 del Laboratorio de Electrónica de Potencia 1 en la Escuela Superior Politécnica Litoral, materia impartida por el ingeniero Raúl Intriago. Para esta práctica vamos a hacer la simulación de un rectificador trifásico de media onda controlada. Para esto, los lineamientos que va a tener nuestro sistema es que va a tener un ángulo de disparo a 60 grados. La carga va a tener una resistencia de 10 ohmios, una inductancia de 1 milihenry y también va a constar de una FEM de 25 voltios. Asimismo, la fuente de alimentación va a ser de manera trifásica, va a estar conectado en Y con al neutro y va a disponer de un voltaje de línea neutra de 120 voltios RMS a una frecuencia de 60 Hz. Entonces, para realizar esto, vamos a ir a MATLAB. Lo primero que vamos a hacer, vamos a las fuentes. Dentro de MATLAB, en el entorno de Simulink, vamos a buscar la fuente AC. Y una tercera fuente. Todo esto va a estar conectado a tierra. Y a esto vamos a llamarle voltaje AM. Aquí va a ser el voltaje PM. El voltaje de CA. Además, así como en los circuitos anteriores que ya hemos implementado, vamos a, vamos a utilizar tres tiristores. Vamos a usar tres tiristores, los cuales van a tener el control de nuestra fuente para la rectificación. Y adicional a esto, vamos a realizar una medición de la corriente cada una de nuestras fases para después poder visualizarlos dentro de los respectivos scopes. O sea, la llamamos como tiristor A, tiristor B y por último tiristor C. Adicional a esto, vamos también a hacer una medición del voltaje en cada una de nuestras fuentes. Para ver el comportamiento de cada una.
Nuestra carga, que como el ejercicio nos indicaba, va a tener una resistencia de 10 ohmios, la inductancia de 1000 y una FEM de 25 volts. Entonces vamos a comprobar solo con el circuito de RL, resistencia de 10 ohmios y tenemos la inductancia del 10 Hz. Asimismo vamos a verificar la corriente aquí a la salida de nuestra rectificación. Conectado a la P de nuestra carga. Y ahora vamos a adicionarle una fuente de C. Y esta fuente va a ser de 25 volts. Listo. Y asimismo, para cerrar el circuito, todo esto se envía a la tierra. Asimismo, vamos a agregarle un medidor de voltaje para poder visualizar el comportamiento de nuestro voltaje a la salida y ya. Ahora, cada uno de nuestros resistores tenemos que agregarle un pulso con el cual se van a activar. Entonces, vamos a llamar PA y vamos a tener a PB. Y por último a PC. Listo. Ahora, digamos, del Power Key para cuando ya vamos a correr nuestra simulación, no nos salte un error. Una vez ya tenemos las mediciones de voltaje en cada una de las fuentes, ya. Ahora vamos a configurar cada una de las mediciones que este va a ser mi voltaje de la N, este va a ser mi voltaje de N. Estos son nuestros go-to. Vamos a poder enviarlo directamente a los scopes. Listo. Asimismo, vamos a poner los de estos para la corriente. Y tendremos lo que es la corriente de A, la corriente de B y la corriente de C. Listo. Y asimismo, vamos a agregarle más para poder visualizar el momento en el que se genere cada una de nuestros pares. Pulso A,
sube, C. Ya. A su vez, vamos a estar aquí para poder recibir la corriente que va a asistir a la salida de nuestro sistema. Y por último tenemos la medición del voltaje en nuestra carga. Exacto. De manera adicional, para que bueno, nosotros mandemos a correr esto y nos muestran los scopes, vamos a tener el mismo inconveniente que se tenía en circuitos anteriores, cuando la carga había un punto en el que el voltaje se hacía cero. Y se hacía negativos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros, para evitar eso de ahí, vamos a agregarle un diodo de paso libre a nuestra carga de manera paralela para que no se, para que no exista este inconveniente. Sí, listo. Y vamos a ponerlo de manera paralela a nuestra carga. Y asimismo vamos a hacer una medición de la corriente para conocer en los momentos que justamente se va a accionar nuestro diodo. Nada más sería respecto a lo que vamos a requerir ahí. Ahora, para la visualización de las gráficas, vamos a requerir dos scopes. Entonces, en el primer scope vamos a hacerlo para que reciba 6 entradas, 3, 4, 5, 6 entradas, en el cual vamos a visualizar los voltajes y de cada una de las fuentes, los, cada uno de los pulsos, el voltaje a la salida, la corriente a la salida, la corriente del diodo y la corriente de cada una de las fuentes. 6 puertos. Ya. Listo. Entonces, para esto vamos a utilizar un bloque multiplexor de, que requerirá 3 entradas, un bloque front, vamos a ingresarle el voltaje de AN, en este primero van a llegar los voltajes de cada una de estas fuentes. Conectadas a la primera entrada, nuestro scope.
En la siguiente entrada vamos en la siguiente entrada vamos a en la siguiente entrada vamos a mostrar cada uno de los pulsos, el momento en el que se van a ir generando. Y ahora vamos a ver su voltaje a la salida. La corriente a la salida. Y por último, ya tenemos nuestra corriente, nuestro voltaje. Vamos a también a visualizar la corriente en el diodo. Y por último, vamos asimismo por medio de un duplexor, vamos a, en este caso, vamos a visualizar vamos ya tenemos esto, ahora vamos a visualizar las corrientes que van a llegar de cada una de las fases. Ya. Esto va a ser para nuestro primer scope. Asimismo, vamos a generar otro scope en el cual mmm, no, ya no requeriríamos con otro scope, ya que aquí se van a visualizar todos los valores que vamos a requerir. Ahora, tenemos que configurar cada una de las fuentes. Van a ser de 120 voltios por raíz de 2, ya que es voltaje en RMS. Para al ser un circuito trifásico, el caso de la primera fuente va a tener un desfase de 0 grados, pero para para las dos siguientes fuentes, estas van a requerir de un desfase. El voltaje va a ser el mismo, pero el desfase va a ser en el caso del uno va a ser de 120 grados y en el segundo ya va a ser de 240 grados. Ya. Ahora, el caso de los generadores, ahora para cada uno de los generadores de pulso, vamos a requerir que en el periodo hay que modificarle, va a ser de los mismos 60, de 1/60, que va a ser un periodo, y el periodo de muestreo para este caso
van a ser de 1 sobre 60. ¿Cuál es? Este es para el primero. Ya. Vamos, sería de ser más 1 sobre 60, que sería nuestro periodo, dividido. ¿Verdad? Ya, dividido para 12, que va a ser a 30 grados, que va a ser el desfase que tiene que tener cada una de nuestras fuentes para activarse, ya que al momento de visualizar las cargas, la única, en el caso, cuando nosotros mandemos a correr aquí, lo único que vamos a visualizar es directamente la fuente de alimentación, ya que la única que va a conducir va a ser aquella que tenga mayor voltaje en el ánodo, ¿ya? Entonces, para que se pueda visualizar cada una de nuestras cargas, vamos a tener que desfasarlo hasta cada 30 grados. Va a ser 30 grados. Y ahora nuestro ángulo de disparo, que va a ser los 30 grados de cada uno. Los 60 grados, que es lo que nos pedía el ejercicio. Ahora lo vamos a copiar. Sobre 60. En la siguiente pulso vamos a tener que sumarle adicionalmente los 120 grados, que son del desfase que tenía nuestra fuente 2. Y por último, para el tercer pulso, el periodo va a ser de 1 sobre 60 y el desfase va a ser ahora, en lugar de los 120, los 120, este de aquí, ahora va a ser a los 240, que sería hercios. Ya. Entonces, de aquí no habría nada más que configurar. Guardamos. Guardamos escritorio. No importa. Ya, ahora mandamos a simular. Creo que me faltó. Aquí me faltó la corriente a la salida. Eh, ah, Aquí tenemos que cambiarle. Vamos a hacer lo que se visualice dos periodos. Simulación. Ya. Ahora, lo que nosotros podemos observar aquí
es aquí cada una de nuestras fuentes. Vamos a observar cada uno de los... espera un momento. Aquí está el periodo. 9 sobre 60, sobre 60 y 1/60. Ya, ahora aquí podemos visualizar cada uno de los disparos. En el caso, la segunda entrada es los tres disparos justamente. Es cada uno de los disparos que se va a ir generando dependiendo del tiempo en el que se encuentra nuestro sistema trabajando. Asimismo, aquí podemos observar la tercera entrada, que es nuestro voltaje a la salida. Entonces, nuestro voltaje a la salida, como podemos observar, primero se mantiene en cero. Una vez que se genera el disparo, entonces este voltaje se va a lo máximo y va disminuyendo hasta que se vuelva a generar el siguiente disparo. En nuestro tercer diagrama, que es lo que visualizamos, es la corriente a la salida. Como podemos observar, la corriente a la salida primero se mantiene en cero. Una vez que se genera el disparo, aumenta y va disminuyendo. Y así mismo con cada uno. Entonces, el quinto diagrama, es 5, es en cambio nuestra corriente del diodo. Como podemos observar, se genera el disparo, la corriente es máxima y va disminuyendo va disminuyendo bastante rápido hasta que se vuelve un momento en negativa y luego se mantiene en cero hasta que se vuelva a generar el último disparo. Y por último, lo que tenemos es la visualización de cada una de las corrientes de la fuente de alimentación. Entonces, asimismo, la corriente al principio va a ser cero, y en cada uno de los casos, cuando se active cada uno de los tiristores, nuestra corriente se va a hacer máxima, va a cero, y como decíamos al principio, en los casos cuando el voltaje en el ánodo de un tiristor sea máximo, sea mayor a los demás, entonces ahí se va a generar el disparo y va a comenzar a conducir, que es justamente lo que visualizamos aquí. En el caso para el primer voltaje, en la primera fuente conduce, luego conduce a la siguiente, las otras dejan de conducir, conduce a la siguiente y así sucesivamente. Eso sería todo respecto a lo que es la explicación de la práctica número 4.